léame por favor el comienzo de acá. Preste atención a lo que va a leer. Esto es más fácil de lo que se imagina. O sea, es una aplicación lineal, es como si yo tuviera una máquina transformadora y tengo algo y lo transformo en otra cosa. Por Bueno, ejemplo, esperá, unidad, como por ejemplo, tengo pan duro, que tiene 2 o 3 días. Es pan, ¿cierto? Pero pan duro. Pero yo lo corto en rodajas, lo meto en, puedo hacer hago tostada, una ¿cómo? tostada, tostada, Claro, tostadas, esas que se comen. Entonces claro. hago las tuesto, ¿m? le pongo, le pongo aceite de oliva, le pongo, y sirve para acompañar, lo rayo con un poquito de ajo y fíjense, esa misma lo transformé como en un aperitivo. ¿Estamos? Ah, Pero en sí era el pan que estaba seco. Lo O sea, metí, sería como reutilizar algo. más que reutilizar, transformar. Como dice acá, transformación lineal. transformaciones lineales. ¿De acuerdo? Bueno, Fabricio, dale, comenzá. unidad 9, aplicaciones o transformaciones lineales. Ve ahí lo dice. Transformar. ¿m? Y nos va a dar otra cosa. Continúe. Estudiaremos ahora las funciones con valor vectorial de una variable vectorial, es decir, funciones que tienen la forma w igual a f, b, A ver, espérate. ¿Qué entendiste hasta ahí? eh, que tiene como que vamos a estudiar unas funciones por w en general, creo que en w se refiere a trabajos que vamos a realizar, creo algo así. Estudiaremos funciones que tienen que ver con el trabajo, puede ser, A ver, en la forma de trabajo. Gaspar, contame. ¿Qué entendiste? Eh, W, o sea, F en la función de B es igual a W. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Por ejemplo, fíjate, lo que yo tengo acá, ahí, ¿qué sería? Una variable. Son variables, pero son variables vectoriales, pero esta variable b, perdón, esa que está ahí, le voy a aplicar ¿qué? ¿Lo Función. multiplica? ¿Escalar? No estamos multiplicando. Estoy tomando esto. Estoy haciendo que b son variables de un espacio vectorial b. ¿De acuerdo? Puede ser que Entonces, W sea el vieron otro que... espacio vectorial. ¿Cómo? Puede ser que W sea el otro espacio vectorial. Claro, pero lo que tienen que entender que acá hay otra letra. Esa letra. ¿Qué letra es esa? F. 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 Y si usted, con lo que yo le dije de la tostada, fíjense en, qué me querrá decir? Aprendan a leer eso, a ver, esto. Mm. ¿Cómo fue el ejemplo de la tostada que les di? ¿Que F transforma B, profe? ¿Cómo? Que F transforma B. Ahí está. Eso es. Y, o sea que yo a un vector B le aplico una función y voy a tener otro espacio vectorial. ¿De acuerdo? A ver, compárelo con lo que dije de las tostadas. Entonces B sería la variable, digamos, la variable vectorial. B es una variable, y ahí dice, en donde la variable independiente es B y la variable dependiente es W. Son vectores. Entonces, fíjense, el pan duro
sería B. Yo le aplico una función f, que sería el proceso en el cual lo voy a cortar en rodajas, le voy a poner, le voy a poner un poquito de ajo, por ejemplo, y después le pongo aceite de oliva, y eso sería que me va a salir un aperitivo, que yo ahí le puedo poner cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, continúa leyendo. Como Flaco. por ejemplo, acá donde nos quedamos, ¿no? W se igual quedaron. a función de B, en donde la variable independiente B y la variable dependiente W son vectores. Claro. Y no se olvidan ustedes que nosotros hemos visto, siempre denominamos en espacio vectorial que cualquier cosa puedo representarlo por un vector. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, mire. Yo acá tengo, dice, seguí leyendo, a ver. Como ejemplo o ilustración, supongamos que en R2 la función f o t se define mediante t, ¿cómo sería esto? ¿Qué es De esto? una matriz. Una Una matriz. matriz. Sí, es un vector columna. Un vector columna. Bueno. Donde t, x e y igual a x menos y. Y eso traducímelo, a ver qué quiso decir. Que transforma, creo que transforma el vector t, digamos, que tiene esas coordenadas. No, vector t no. No, T es la función. la función la transforma en una función de distinto sentido. Si es negativo. Claro, o sea, fíjese, yo pongo la condición de que estas son las variables independientes y esta sería la dependiente. Y esto, ¿qué dije yo? Yo le digo, este sería la tostada y esto sería ¿qué? Sería lo que yo le hago, cortar en rodajas, las pongo a hornear, las tuesto, y después de eso le pongo el ajo y el aceite de oliva y me da esto. ¿Y cuál es la condición? Si ustedes se fijan, lo que hizo T fue en decir que I va a ser negativo. ¿Se comprende la idea? A ver, seguí, continúa leyendo. Desde el punto de vista geométrico, t o f toman un vector en R2 y lo reflejan con respecto al eje coordenado x. Exacto, o sea, fíjense, tenemos los dos ejes coordenados, pero la condición es que, ¿qué fue? Le dijo, bueno, x va a permanecer igual, e y lo vamos a poner negativo. Eso fue lo que la función yo programé y le dije a la función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y estamos en R2 porque hay dos coordenadas, ¿de acuerdo? ¿Se comprende hasta ahora? Sí, sí. O sea, es una tontería lo que es una transformación lineal. Es una función, una máquina, un programa, pongámosle, que entra por un lado una cosa y sale por el otro lado otra cosa. Y en el mismo espacio vectorial. Continúe leyendo. Cuando hayamos dado la distribución básica, la definición básica, veremos que t o f es una transformación lineal en R2 en R2. Bien, sigan. En particular, nuestro estudio recaerá en una clase especial de funciones vectoriales conocida como transformaciones lineales. Estas funciones son las de aplicación en la matemática, ingeniería, física, etc. Si B y W son espacios vectoriales y Ahora F, lea despacito, pensando lo que lee. si B y W son espacios vectoriales y F o T es una función que asocia un vector único en W con cada vector en B,
se dice que F o T aplica o mapea B en W. Y ello se escribe como F igual a B, F, dos puntos. B, W. ¿Y cómo lo leería? Lo leería que F o T, según lo que sea, se aplica en B y lo mapea, ¿de acuerdo? Y lo mapea en W. Exactamente, en W. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a hablarlo con palabras más comunes, más simples. O sea, que yo aplico la función I. Si esto es un espacio vectorial, entonces yo le aplico la función T y me va a dar el espacio vectorial este. ¿Estamos? ¿Y se aplica en dónde? Se aplica en B, que es el primero. Y como resultado me da W. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Continúa. Además, si F o T asocia al vector W al vector B, se escribe W igual a función de B y se dice que W es la imagen de B bajo F. ¿Se comprende lo que quiso decir? A ver, esta es B. Le aplico la función y este resultado, que es la imagen de lo que se produjo sobre el espacio B debido a la función T. ¿De acuerdo? ¿Se comprende la idea? A ver, Dionisio. Sí, dígame, a ver. A ver, ¿qué entendiste hasta ahora? ¿Cómo? Claro, no, lo que va a venir 2 cuadras más adelante. No, W es la imagen. La imagen, o sea, lo Sería que el espacio resulta, vectorial, ¿no? podemos decir, lo que resulta de aplicar una función en un espacio vectorial, me va a dar otro espacio vectorial que lo vamos a llamar W. Eso quiere decir, es la imagen. A ver cómo lo podemos explicar de otra forma. Hay una máquina, pongámosle como una máquina, que yo le aplico una función, esa máquina se encarga de aplicar la función, ¿y qué me va a dar como resultado? Me va a dar un espacio que va a ser W, que va a estar en función de B, ¿de acuerdo? Es la imagen, es el resultado, llámalo. ¿Estamos? Bueno, Fabricio, seguí leyendo. Y miren, con este ejercicio, lo que nosotros vamos, fíjense lo que hace, pero fíjate, Fabricio, fíjate bien lo que vas a leer y después me vas a decir, este espacio es tal y este espacio es tal. Y con estos dos espacios, con este espacio, yo le apago esto y va a dar el W. A ver, lee ese ejercicio y vemos. Podemos decir que si B. ¿Lo leo? Podemos Sí. decir que si B igual a coordenadas X e Y es un vector en R2, entonces la ¿Estamos fórmula... bien ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entendemos que X e Y es un vector que está Sí, en profe. R2. ¿De acuerdo? R2 tiene dos coordenadas. Entonces la fórmula función de B igual a coordenadas X, X más Y y X menos Y. A ver, léalo de otra forma, más pronunciado, que se nota más, que se note más la última partecita. Entonces la fórmula función de B es No, igual a... no es fórmula. No es fórmula. La función de B.
Claro, es que dice La entonces función la que fórmula, mapea a B. la función de B es igual a x, a las coordenadas x, x más y x menos y. Bueno, pero Esas son tres coordenadas. más exagerado, yo diría x, punto y coma, x más y, punto y coma, x menos y. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque hay tres coordenadas ahí, digamos. O, Ah, ¿y están en función de qué? están en función de x y de y. De B. Claro, o sea, yo voy a tener Están las en L2, coordenadas pero del hay tres vector B, coordenadas. y miren, en función de esas coordenadas, les digo, bueno, le vamos a hacer una transformación que de R2 va a pasar a R3. Pero tiene que cumplirse de que si yo le entrego los dos datos X e Y, la primera coordenada va a ser X. La segunda coordenada va a ser X más Y. Y la tercera coordenada va a ser X menos Y. Entonces, ahí, ¿en qué espacio estaríamos trabajando? En R3. No, R3. seguiríamos sí, en R3. ¿Ibas a preguntar algo, Dionisio? Bueno, está. Claro, entonces fíjense, pasamos de un espacio en R2 a un espacio en R3, porque la función que yo le di dice que tenemos primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada, y está en función de quién? De B, X que tiene y. coordenadas X, Y. No tiene nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Vamos, continúe leyendo. 1. Define la función que aplica R2 en R3. En particular, si B igual a coordenadas 1,1, es decir, X igual a 1 e Y igual a 1, de modo que la imagen de B bajo F es función de B igual a 1,2,0. Bien, verifíquelo a ver si le da bien. Verifíquelo. La primera La tiene que primera ser X. coordenada es X, entonces X igual a ¿Cuánto 1, vale X? 1. Bien, entonces ponemos 1. 1. La segunda coordenada, ¿cuál es? X más Y, X más Y. ¿Cuánto vale X? 1, ¿Y cuánto vale Y? 1, 2, Bien, 1 más 1. 2, Listo, ahí estamos. Y la tercera coordenada es... X menos Y, Bien, ¿y entonces qué ocurre? 0, porque X ¿Por igual a qué? 1, E igual 1 a menos 1, 1. 1 menos Bueno, 1. Exactamente. a ver, ¿le parece difícil, complicado esto? No, hasta ahora no, más o menos. Bueno, no seas tan llorón. Si trabajamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es hacer paso por paso, porque me apena muchísimo de que siguen contestando en el parcial cosas de memoria y no sirve. ¿Me entiende? Así es como tienen que estudiar y como tienen que razonar. ¿De acuerdo? Continúen leyendo definición. Definición. Si la expresión F, ¿cómo era eso? F, de la función FB, mapea en F que W, aplica en el espacio vectorial o mapea sobre el F que espacio aplica en el vectorial espacio B, vectorial de B, mapea en donde W, W es la imagen. donde W es la imagen. Es una función del espacio vectorial B hacia el espacio vectorial W. Entonces F es una transformación lineal si cumple dos condiciones. F, entre paréntesis, U más B, igual a la función de U más función de B. Para todos los vectores U y B, existe un espacio vectorial B. Existen en B, digamos. La segunda condición sería F, entre paréntesis, K, entre paréntesis K por U, igual a K función de U para todos los espacios, para todos los vectores U en B y todos los escalares K. Bueno, ahora yo quiero
yo quiero, la pregunta va para todos, se la voy a hacer, le voy a preguntar a cualquiera. Fíjense, el punto 1. La función aplicada en U más B dice igual a la función en U más la función en B. Y ya, evidentemente que los vectores U y B pertenecen a B. La segunda dice, la función de K por U igual a K por la función en U. ¿Estamos de acuerdo? En donde K es un espacio vectorial y U son vectores de ese espacio vectorial. Bien, yo quiero que ahora recuerden, vayan con su cabeza para atrás, en donde había un tema que hemos estudiado no hace mucho, en donde yo tenía que cumplir determinadas cosas. ¿Qué era lo que yo tenía que cumplir? Los axiomas. ¿Qué más? Axiomas. ¿Lo ven? ¿Lo están asociando con esto? Sí, profe. Bueno, pero primero, fíjense en esto. Un espacio vectorial B. Si es un espacio vectorial, ¿qué debe cumplir? Los 10 10 Sí, axiomas. axioma. Bien. ¿Y acá qué está diciendo? Esto era uno de los axiomas que teníamos con respecto a la suma. ¿O no es así? Sí. Y el Vale, otro... profesor. ¿Sí? ¿Una pregunta hicieron? Bueno, y el otro axioma es que los vectores, los espacios vectoriales, también están multiplicados por un K, que es uno de los 10 axiomas. ¿Estamos? Bueno, continúa por favor, Fabricio. Vamos a esto. Demostración. Supongamos que si la función que mapea en L2, que la función, ¿cómo sería eso, profe? Me olvido esa... La función en un espacio vectorial de La función en el R2. espacio vectorial en L2 que da la imagen o mapea en L3, la función definida en 1 sería, que está más arriba, acá, la que dice f vectorial, entre paréntesis x. Acá Si esto. si u, entre paréntesis, x1, y1, y1, y b igual, entre paréntesis, x2, y2, entonces u más b igual a x1 más x2, punto coma, más y1 más y2. De modo que la función de u más b igual a, entre paréntesis, x1 más x2, punto y coma, x1 más x2, más y1 más y2, punto y coma, x1 más x2, menos y1 más y2, eso sería igual a, las coordenadas estas son largas, profe, la marea, igual a x1, punto y coma, x1 más y1, punto y coma, x1 menos y1, más, entre paréntesis, x2, punto y coma, x2 más y2, punto y coma, x2 más y2, igual a función de u más función de b. Y fíjense, esto es la aplicación de la función sobre U y sobre B. ¿De acuerdo? Y me está diciendo que sí está cumpliendo la cuestión del axioma que debo cumplir. ¿Qué te ocurre que estás cagándote de risa, Fabricio? No, me re María y profe, son muchos x1, más, menos. Pero eso no es motivo de risa, es como que, no sé, No, no. continúe con el otro. También si k es una escalar, k por u igual a k x1, punto y coma, k y1. De manera que función de k por u igual a kx1, punto y coma, kx1 más ky1, punto y coma, más x1 menos ky1. Igual a, Fíjese eso que tengo ahí. Fíjese eso. ¿De dónde vino eso?
Eso de la primera función vectorial que vimos en el ejemplo 1. De cuando lo pasamos a R3. Exactamente, exactamente. Cuando lo pasamos a R3. Acá, ahí. Ahí. Que fue lo que le habían puesto como función sobre los vectores. ¿Estamos? De ahí viene, porque está haciendo cumplir eso. La función que no cambió de función por más que está dando un ejemplo. O sea, está haciendo Claro. lo mismo. Diría que Aplicando es sobre lo los mismo multiplicar coordenada por coordenada y después sumarla y restarla, que primero restar y sumar las coordenadas y después multiplicarla, digamos, por el escalar. Mire, le voy a dar un consejo, Fabricio. Esto, si yo no le aclaro y lo referencio a esto, es la misma función esta acá, ¿de acuerdo? Que me Sí. está diciendo que la primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada, y yo lo voy a multiplicar por un K. Esto fue, ¿qué es lo que fue eso? Es esto. La segunda condición. Exactamente. ¿Mm? Continúe, por favor. Por lo tanto, f es una transformación lineal. Si ¿Por qué? Porque está cumpliendo esas dos condiciones que teníamos recién, estas. claro, ¿Vamos? Por eso es una transformación lineal. Te puedo cagar un poquito la vida preguntándole qué es lineal. lineal que tiene dos coordenadas. O sea que No, en el no. espacio, en un plano sería, en La R2. lineal quiere decir que viene de una combinación de un producto que puede ser de un vector por un escalar, me da otro vector. O un vector que es resultado de varios vectores multiplicados por los escalares. ¿De acuerdo, Dionisio? ¿Vas entendiendo? Vos, ¿cómo te llamabas vos? Ciprián. ¿Lo vas Sí, entendiendo? profe. ¿Entendés? ¿Entendiste? Sí. Bueno. Bueno, seguí leyendo, por favor. Si f, espacio vectorial de B, que da la imagen en W, es una transformación lineal, entonces para B1 y B2, cualesquiera en B y cualesquiera escalar K y K2 se tiene, cualquiera en B y cualquier escalar K1 y K2 se tiene. A ver, concentrate. Estás hueveando, por eso no te podés concentrar. Entonces, B1, cualquiera en B y cualquier escalar K1 y K2 se tiene. Fíjate, lo voy a cambiar una cosita porque a vos te trae. Espera. Te trae problema leer esa palabra. Ah, Ahora léelo, a ver. si F en el espacio vectorial de B da una imagen en W, es una transformación lineal, entonces B1 y B2, cualquiera en B y cualquiera escalares K1 y K2 se tiene F función de K1 B1 más K2 B2 igual a... Eso, fíjate, eso es lo que yo te dije recién. Tengo un vector, o pueden ser varios, que son todos ellos, por ejemplo, ahí tenemos B1, B2, que son dos vectores que pertenecen al espacio vectorial B. Entonces, si pertenecen a ese espacio vectorial B, y yo le aplico la función, primero que van a tener que responder a esas dos condiciones que leíamos recién, que están dentro de los axiomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un vector con una componente, dos componentes, n componentes, va a ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Se aplica lo mismo normativa. Seguí leyendo. La función de K1 B1 más K2 B2
es igual a la función de K1, B1, más la función de K2, B2, igual a K1, función de B1, más K2, función de B2. Ahora te cago. Bueno, Decime, ¿qué me quiso decir esto que acaba de leer? esas son las dos condiciones, que los vectores cumplen las dos condiciones de... Sí, pero ¿qué es lo que puedo... A ver, sé que son las dos condiciones, pero acá, lo que me está diciendo, yo puedo hacer varias lecturas. Tengo dos vectores con dos escalares que son combinación lineal. Le aplico la función, esa función transformadora, y tengo esta separación que me lo permite, y tengo, inclusive por los escalares K, también. Entonces puedo decir de que a F1, a la función sobre B1, la aplico a la función y después la multiplico por un escalar. Claro, O es lo mismo que a ese escalar multiplico la función, por B1 y multiplico la... después aplicarle la función. ¿Me Claro, entiende? O sea, lo puedo hacer de una forma o de otra. ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Continúa leyendo. Análogamente, si B1, B2, Bn son vectores en B, y K1, K2, Kn son escalares, entonces la función de K1, B1 más K2, B2 más Kn, Bn es igual a K1 función B1 más K2 función B2 más Kn función Bn. O sea, Estamos haciendo lección. estamos repitiendo lo mismo. ¿De acuerdo? Y me parece de que, bueno, si usted logra entender, fíjelo, y esto va a ser muy importante para usted. ¿Me entiende? Vamos con el ejemplo 2. Ejemplo 2. Sea ahora A una matriz de orden M por N, se utiliza la notación matricial para vectores en Rm y Rn. Entonces es posible definir una función de T en el espacio vectorial Rn que tenga una imagen en la matriz Rm por medio de la función de Tx igual a Ax. Bien. Bien. ¿Sigo ¿Entendió leyendo? algo lo que dice ahí? Que podríamos representar la fila y columna mediante vectores, creo Sí, yo, eso ya lo y venimos haciendo hace rato. claro, y aplicarle una función también, digamos. Lo que me está diciendo, porque ahora yo te estoy, como es teórico, ahí te dice, aplico una función t sobre x y me da, miren, fíjense, a por x. ¿Qué es a? Para saber qué es a, continúe leyendo y nos vamos a enterar. Recordemos que si X es una matriz de orden n por 1 y A era de orden m por X, entonces el Por producto n. M por n. m por n, entonces el producto AX es una matriz de m por 1. Es decir, que T aplica en Rn en Rm. Y mire, espere, antes de continuar, fíjate, si vos te fijas, te está diciendo, fíjate, lee acá, si ves eso, Sí, m por esa es la n. matriz A, A. en donde, si usted observa, tenemos esta y tenemos esta otra. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, me va a quedar una matriz de ¿cuánto? De m por n. Esa. ¿De acuerdo? Porque debe cumplir la condición, en este caso, de multiplicación de esta matriz por esta matriz. Y nosotros, para multiplicar matrices, ¿qué hacíamos? Tenían que ser ¿cómo? ¿Cómo tenían que ser? Conformables. Conformable, claro. Bueno, seguí leyendo. Además, T es lineal. Para comprobarlo, sean U y B matrices de orden n por 1 y K un escalar, Aplicando las propiedades de multiplicación de matrices, se obtiene A, función A, O sea, la U más matriz de B, transformación. la matriz A, entre paréntesis, U más B, igual a
matriz A multiplicada por U más matriz A multiplicada por B. O sea que son iguales, digamos, que podríamos primero sumarlo y después Exactamente. multiplicarlo, o primero multiplicar por separado los términos y después sumarlo. Está perfecto. Lo mismo ¿Ves? aplicaría Mire, en... yo noto que ahora, recién ahora, se está concentrando mejor. Aunque no crea. Dale. Y la matriz A multiplicada por el escalar y U igual al escalar multiplicada por la matriz A por U. Es lo mismo, digamos, que podemos multiplicar la matriz ya una vez multiplicado el escalar por U, o multiplicar primero la matriz y después multiplicado por el escalar. Sería igual, digamos, son Bien. equivalentes. O de modo Te voy a sacar. equivalente, Espera, te voy a sacar del castigo. Que ya que he logrado que puedas pensar un poquito, entonces, vamos a Luciano, vamos Luciano. Desde acá, Sí, profe. Transformación cero. Sean ¿qué querrá B decir con el título nomás? ¿Qué querrá decir transformación cero? y que lo lleva a cero, lo reduce a cero, digamos. O sea que la transformación me va a generar el otro espacio en el cual va a ser cero. Léalo, por favor. Sean B y W dos espacios vectoriales cualesquiera. La aplicación T en B de W al que TB es igual a cero para todo vector B que pertenece al espacio vectorial B. Es una transformación lineal que se conoce como transformación cero, a fin de ver que T es lineal. Obsérvese que T, entre paréntesis, U más B es igual a 0. TU es igual a 0 y TB también es igual a 0. TKU igual a 0. Por lo tanto, T, entre paréntesis, U más B igual a TU más TB y TKU igual a KT de U. Bien, ¿qué entendió ahí, don Y Luciano? como para que ocurra todo esto, que T tiene que ser 0, para que O sea, ¿qué quiere transforme los decir? vectores U y B en 0, y no importa cuál escalar sea acá, va a seguir siendo 0. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a existir una función t, en tal caso, o f, como quieran, ¿Sí? que yo aplico a la función y el resultado me va a dar 0. Uh-huh. Por eso es la transformación 0. Por eso es transformación 0. Y aplico la función sobre el espacio vectorial B, esta transformación, la transformación, y me da que los W son 0. ¿Estamos? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Continúa Luciano. Transformación e identidad. Sea B cualquier espacio A ver, vectorial. espera. Pregunta, ¿por qué no lees, si vos me lees transformación e identidad, nosotros algo nos podemos imaginar, ¿cierto? Uh-huh. Porque las palabras son transparentes. Antes de que lea, ¿qué querrá decir transformación e identidad? Y que va a ser algo similar a una matriz de identidad. No, que me va a dar la matriz de identidad cuando yo le aplique la función. Uh-huh. Bueno, lee ahora. Sea B cualquier espacio vectorial. La aplicación de la función T en B, en el espacio vectorial B, definida por TB igual a B, se conoce como transformación identidad sobre B. Si la función de T en el espacio vectorial B es una transformación lineal de un espacio vectorial B en sí mismo,
entonces T es un operador lineal sobre B. Sea B cualquier espacio vectorial y K cualquier escalar fijo, la función de T en el espacio vectorial B del espacio vectorial B definida por TB igual a KB. Es un operador lineal sobre B. A ver, ¿cómo lo leerías a eso? A esto, ya te lo indico. ¿Cómo lo leerías? ¿O Función cómo de lo B interpretas? como que T y K son iguales o similares. Yo diría de que si tengo un espacio vectorial B, en donde tiene un montón de B, un B1, B2, Bn, va a existir, existe una función en el cual va a ser una combinación lineal de esos vectores. Eso en plural y en singular sería que son una combinación lineal. Dale. Si K Y es esa mayor a misma, 1, es la misma. Por ejemplo, en ese caso va a ser 1. si K es mayor a 1, T es una dilatación de B. Y si A ver, espérate. Fíjate qué simple que es. Dice, si K es mayor que 1, T es una dilatación de B. ¿Qué querrá decir una dilatación? ¿Qué entiendes por que es dilatación? más grande, que es ¿Cómo? mayor. Sí. O sea que el resultado va a ser más grande. Ujú. Y Y si B, dale. si K está entre 0 y 1, entonces T es una contracción de B, del espacio vectorial B, Exactamente. o sea que es más pequeño. Exacto, porque sería 0,8, 0,9, Ujú. 0,7, 0,6. Dale. Geométricamente, una dilatación estira cada vector que está en B en un factor K. Y una Claro. contracción de B comprime cada vector en un factor K. Bueno, eso es lo que decimos recién. Exactamente. Vamos. Mire, preste ¿Yo? atención a lo que viene. Mire, fíjese acá. Núcleo. Sí. Definición. Y la expresión de la función T en B en el espacio vectorial W representa una transformación lineal. Entonces, el conjunto de vectores en B que T aplica hacia 0 se conoce como núcleo, kernel o espacio nulo de T. Este A ver, espacio sí, ¿qué me quiere decir eso? bueno, si la función T de B es transformación lineal, el conjunto, o sea que sería si es correcto, lo que entiendo, si se acerca al 0, Deja de zarasear porque no está, o sea, si bien está leyendo, no sabe qué orden darle. Repetímelo de vuelta. si la expresión T de B en W está correcta, digamos, cumple las Léelo de funciones, las vuelta. propiedades, Léelo de vuelta. Porque no y la, entendiste. y la expresión T en vez de el espacio Que me vectorial da W W. sí, representa una transformación lineal. Exacto, es lo que estamos haciendo porque está esa función T ahí. Dale. Entonces, el conjunto de vectores en B que T aplica hacia 0 se conoce como núcleo. Ahí nomás. Decime, ¿qué entendiste? Que si la función T se acerca al 0, No, se acerca, no. es 0. Claro, o sea, si yo le aplico la función a B, la función T, esa, se la aplico a B, me dice de que, y sí, sería la imagen, o sea, los W son 0,
O sea, aplicándole la función t al espacio B, yo lo aplico y me da 0, eso se llama núcleo. O sea, todos los que están acá, que llegan a 0 por causa de que los que aplicaron esa función tienen la característica que me da 0, entonces esos vectores se llaman núcleo. ¿Mm? ¿Entendió? Sí. A ver, Fabricio, si continuaste pensando, a ver, ¿qué me dice? Que al aplicarle la función t al espacio vectorial B, nos da una imagen que sería W, nos da una imagen 0, sería el núcleo, digamos. ¿Cuáles Esos serían vectores. el núcleo? No es que sean los núcleos. Me dice que, bueno, el núcleo, esos vectores que yo le apliqué la transformación, Claro. están en B, al darme en W0, entonces a esos que están en B se los llama núcleo. Núcleo. A los Ok. vectores. Y se nota como N paréntesis T. ¿El núcleo de qué? De la función. ¿Estamos? Estamos. Continúame leyendo, ¿cómo eras, Luciano? QRT igual a X, tal que AX igual a 0. O sea, ¿qué pasó acá? El núcleo de la función T es igual a X, Es una tal que matriz de transformación multiplicada por ese X es el igual a 0. componente. Me dice que va a ser 0. Entonces eso es resumiendo. Lo que pasa es que esto lo tendría que poner acá. Bueno, no me va a dar. Ahí estaría. ¿Estamos? Ajá. Vamos, Luciano. Continúe. Otra manera distinta de definir el núcleo es, dado los espacios vectoriales B y W, y sea la función de B en el espacio vectorial W, una aplicación lineal. El conjunto de elementos B que pertenecen al espacio vectorial B, tales que la función de B es igual a 0 en W. Se conoce como núcleo, kernel o espacio nulo de F. O sea, que yo aplico el conjunto de vectores, la función, y me da, fíjese, aplicado la función sobre B, me da 0 de ese espacio que es la imagen. Ese espacio en donde yo apliqué estos vectores sobre B, cuando le aplico la función va a dar 0, sí o sí. Todos esos vectores que forman, se han transformado en 0, en N, en M, o sea, se lo denominan kernel o espacio nulo de F. ¿Ahora comprendió? Deme su razonamiento, Luciano. Sí, profe, entendí. ¿Qué fue Es lo que más, entendiste? y eso, que el conjunto de elementos B, cuando se les aplica la función, dan como resultado 0 en el conjunto W. Así es. Y todos esos vectores que están en B, ¿qué forman? El núcleo. El núcleo. Bueno, vamos a sacarte de acá. Vamos con Bergoglio. Sí, dale, Bergoglio. ¿Dónde dice demostración? ¿Cómo? ¿Dónde dice demostración? No, donde dice... Sí, perdón, sí, demostración.
Como función en 0 es igual a 0, vemos que 0 está en el núcleo. Supongamos que B y W están en el núcleo, entonces función de B más W es igual a función en B más función de W. Igual a 0 más 0 igual a 0. De manera que B más W está en el núcleo. Si C es un número escalar, entonces F en función de C por B es igual a C por función de B, igual a C. Por lo que C por B también está en el núcleo. En consecuencia, el núcleo es un subespacio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver, contame, Bergoglio, ¿qué leíste? Sí, no. Qué mala costumbre de no leer bien, pensando lo que uno dice. Miren, fíjense, le estamos diciendo de que tenemos dos B y W. Están en el núcleo, cuando yo le aplico la función a B y W, la puedo hacer por separado o juntos y me va a dar 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice nada más. Y después lo aplica, acuérdense, de las dos condiciones que tenían que tener por un escalar, que podría estar C por B, así le aplicamos la función, o el escalar por la función sobre B. ¿Estamos? Vamos a ver, esto es muy simple, imagen o recorrido. A ver, se lo explico de esta forma. O sea, a ver, yo tengo una cosa que es la imagen. Y la imagen es todo lo que transformo con B va a tener otro resultado que va a ser W, que es la imagen. ¿Y el recorrido qué es? Es desde cuando yo aplico en el primer espacio la función, va a haber un recorrido que es esta curva que me va a decir que vengo a W. Y si son núcleo, va a estar salir de acá y van a ir al 0 acá. ¿Estamos? Léalo, por favor. Imagen o recorrido. Definición. Si la expresión función t en b de la w representa una transformación lineal, entonces el conjunto de todos los vectores en w, que son imagen bajo t, de al menos algún vector que pertenece a b, se conoce como imagen o recorrido de t. Este conjunto se indica por rt. O sea, el recorrido de la función. ¿Estamos? rt igual a b, tal que ax igual a la función a la matriz a x igual a b es compatible. ¿Estamos? O sea, ahí, cuando sale de acá, la transformo y viene acá, este es el recorrido y es igual a la matriz de transformación por x, los elementos que nosotros tengamos acá. ¿De acuerdo? Continúen leyendo, por favor. Para demostrar lo que acabamos de enunciar, analicemos el ejemplo siguiente. Supongamos que función t en b más w es la transformación 0. Supuesto que t aplica todo vector hacia 0, el núcleo ker t igual a espacio vectorial b, y dado que 0 es la única imagen posible bajo t, la imagen de recorrido de t, rt, consta del vector 0. Está perfecto. Ahora piense que le pregunto. Cuénteme. O sea, la función t... A ver, espera, vamos a hacer un cambio. Che, Yachesen, Roberto. Explícame, ¿lo entendiste? Sí, profe, creo que lo entendí. Bueno, dígamelo, a ver. Sí, bueno, ahí en el ejemplo dice que supongamos que t es una transformación de 0. Entonces todo vector es 0. Y el núcleo, que sería ker
de T es igual a B, es la única imagen que tiene posible bajo T, digamos ahí. ¿Cuál es la imagen? AX igual a 0. O sea, ¿cuál es la imagen? Que T sería la Cero, imagen X, dígame. Cero, dígame. 0, porque Cero. dice tal que AX igual a 0. Así es. O sea, porque todos los elementos que yo le hago una aplicación acá, de esta función que está en el medio, me tienen que dar cero para que para que los que están acá sean parte del núcleo. Sí, profe. Bien, fíjense en acá, lo tenemos. A ver, fíjense en aquí. Léeme esto, léeme esto. Que función de T es igual a X, tal que AX es igual a 0. ¿El de abajo también? ¿Sí? R. Mirá, fíjate que primero lo que leíste fue lo que es el núcleo. Y después lo que vas a leer es la imagen, ¿cierto? Fíjense en acá, esto es, ¿cómo se llamaba esto? Imagen. No. El El recorrido. Sí. El recorrido en T de B, o sea, los que están acá, o sea, salgo de acá, le aplico la función y me dan acá el valor de B. O sea, la matriz de transformación por cada uno de estos elementos que vamos a tener. ¿Vamos? Continúe. ¿En qué parte, profe? Analicemos ahora el Analicemos ejemplo. ahora el siguiente ejemplo. Sea T en R en Rn pasado a Rm, la multiplicación por la matriz A. El núcleo de la transformación T consta de los vectores X, que son solución del sistema homogéneo A, que sería igual a 0. Bien, en donde esta sería la matriz de transformación, o sea, A y multiplicada por los X, ya sea Sí. en columna, pero los resultados de esto, como dice un sistema homogéneo, va a ser igual a 0. Y va a ser no homogéneo si A por X me da B1, B2, Bn. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso ya lo hemos visto en matrices. Bueno. Continúa, por favor. Sea compatible o constante, o sea que tenga solución. Por consiguiente, el recorrido o imagen de T es el espacio de columnas de la matriz A. Recordemos que para que un sistema de ecuaciones lineales tenga una solución, el rango de la matriz principal debía ser igual al rango de la matriz ampliada. Teorema de Roche-Frobenius. Entonces podemos decir Frobenius. Entonces podemos decir que un sistema de ecuaciones lineales AX igual a B es compatible si y solo si B está en el espacio de columnas de A. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso, cierto? No, no se Sí, acuerdan, pero bueno, démosle para adelante. propiedades de las transformaciones lineales. Estudiaremos ahora algunas propiedades básicas de las transformaciones lineales. Se demuestra que una vez que se conocen las imágenes de los vectores base bajo una transformación lineal, es posible encontrar las imágenes de los vectores restantes en el espacio vectorial B. Exacto, está bien. ¿Qué dijo? Que una vez que se pueden conocer las imágenes, la transformación lineal es posible encontrar. Qué quilombo. Me perdí. Acá arriba. Que una vez que se conocen las imágenes, bajo una transformación lineal es posible encontrar las imágenes de los vectores restantes en el espacio vectorial B.
Bueno, dale. Teorema 1. Teorema 1. Si la expresión T en B es W, es una transformación lineal. Entonces, T en 0 es igual a 0. T en menos B es igual a menos T en B. Para todos vectores, B pertenece a B. Sí. Y T en B menos W es igual a T en B menos T en W. Para todos vectores B y W que pertenecen a B. Bien. Demostraremos ahora las propiedades de este teorema. Sea B cualquier vector en B, debido a que 0 por B es igual a 0, se tiene que T en 0 es igual a T en 0 por B es igual a 0, lo que prueba A. También T en menos B es igual a T en menos 1 por B. Espera un minutito. Sí. Dice lo que prueba A. O sea, está probando esta. ¿Estamos? La que segunda, lo que prueba, o la demostración, es esta. ¿Estamos? Sí. Y continúa. Y por último, B menos W es igual a B más menos 1 por W. ¿Qué sería en menos 1 ahí? Un escalar. Sí, pero ¿cómo se lo llama? ¿Elemento? Elemento neutro. No, neutro sería así. Inverso no sería, profe. Opuesto. Inverso. Iván Paz, dime. Elemento inverso. Inverso a la suma, sí. Claro. Continúa, Sí. Jachensen. Por último, bueno, ahí ya. Por lo tanto, T en B menos W es igual a T en B más menos 1 por B, W. Es igual a T en B más menos 1 por T en W. ¿Cómo sería esa propiedad? ¿Cómo la llamarías? Ahí podemos comprobar que elemento inverso en cuanto al signo. Y después tendríamos que decir también que es aplicada la propiedad distributiva, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Vamos con Iván Paz. Continúa con el teorema 2. Profe. Si la expresión T que pertenece, la función que aplica B, ya, ¿cómo sería? La función que aplica en Rn, o sea, en un espacio vectorial n, me va a transformar en una Rm, que pueden ser iguales, o puede ser mayor, o puede ser lo que sea. Puede ser menor también. Si bueno, entendido, profe. Si la expresión de la función que aplica a B me transforma a W es una transformación lineal, entonces el núcleo de T es un subespacio de B. B, el recorrido de T es un subespacio de W. Así es. Prosigo. Ejemplo. Prosiga. Supongamos que la expresión T que aplica en Rn, que me lleva a Rm, es la multiplicación por una matriz A de orden M por N. Por lo expresado en el ejemplo anterior, el núcleo de T consta de todas las soluciones del sistema AX igual a 0. Por lo tanto, el núcleo es el espacio de la solución de ese sistema. Dale, continúa. También el recorrido de T consta de todos los vectores B, tales que A, X igual a B, es un sistema compatible.
Por consiguiente, el recorrido de T es el espacio de A ver, columnas. ¿se acuerdan? de A. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos y teníamos compatibles porque eran homogéneos, no homogéneos, etcétera, etcétera? Bueno, esto está muy unido a eso. Inclusive la multiplicación de n por n, yo lo que voy a tener que hacer es encontrar, en este caso, una matriz que yo cuando los x serán, ¿cómo serán? N por 1 en ese caso, cuando van con una sola. ¿De acuerdo? Bueno, continúa, por favor. Profe, definición. La expresión T que aplica en B lleva a W es una transformación lineal. Entonces, la dimensión del recorrido de T se conoce como rango de T. Y la dimensión del núcleo se denomina nulidad de T. Ejemplo, es la expresión T que aplica en Rn que nos lleva a Rm, la multiplicación por la matriz A de orden M por N. En el ejemplo dado a continuación del teorema número 2, se observa que el recorrido de T es el espacio de columnas de la matriz A. A ver, espérate. Espera. Estás leyendo sin entender. Me doy cuenta que estás leyendo sin entender. Por favor, léelo de vuelta. Y cada vez que vas leyendo, imagínatelo las cosas. Sea la expresión T que aplica en Rn, que nos lleva a Rm, la multiplicación por la matriz A de orden M por N. En el ejemplo dado, a continuación del teorema número 2, se observa que el recorrido de T es el espacio de columnas de la matriz A. ¿Sigo, profe? Sí, seguí. Por lo tanto, el rango de T es la dimensión del espacio de columnas de la matriz A, el cual es precisamente el rango de A, o sea, rango de la función T igual al rango de A. También se observa que el núcleo de T es el espacio de solución del sistema homogéneo a x igual a 0. Por lo tanto, acuérdense que homogéneo era cuando era igual a 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. No se olviden tampoco otra cosa, que A es una matriz y X también es otra matriz. Dale. Bueno, por consiguiente, la nulidad de T es la dimensión de este espacio de solución. Punto. ¿Sigo? Siga. Teorema de la dimensión. Si la expresión T que aplica en B se transforma a W, es una transformación lineal desde un espacio vectorial B con una dimensión N hacia un espacio vectorial W. Entonces, el rango de T más la nulidad de T es igual a N. En el caso del ejemplo anterior, ese teorema conduce a la nulidad de T es igual a N menos el rango de T. La nulidad de T igual a N al número de columnas de A menos el rango de T. Bueno. Sin embargo, se había hecho notar que la nulidad de T es la dimensión del espacio de soluciones de AX igual a 0. Y que el rango de T es el rango de la matriz A. Por consiguiente, la expresión anterior conduce al teorema 3. Wow. Vamos a hacer una cosa, para no avanzar demasiado, porque tenemos varias clases con esto, la clase que viene seguimos con teorema 3. Y lean un poquito, por favor, y lean, a ver, yo lo hago a propósito de esto que los hago leer, para que ver qué le queda en la cabeza. O sea, porque tienen que tener esta base en la cabeza. Es lo mismo que no sepamos Jordan, Gauss-Jordan a esta altura, ¿entienden? Bueno, concluimos por hoy. Nos vemos el martes de la semana que viene.